En la presente actividad se intentará dar respuesta al origen y la evolución de las embriofitas, además de que trataremos de profundizar en dicho tema, pero a su vez trataremos de hacerlo lo más simplificado posible, esto para que la duración de este video no sea excesiva. A su vez también veremos las características de los organismos que integran cada división y su importancia antrópica, para finalmente brindar una pequeña conclusión de dicho tema. Sin más introducción por el momento, comencemos. Los biólogos modernos tienen el convencimiento de que la Tierra tiene una larga historia y que todos los organismos vivos surgieron en el transcurso de dicha historia, a partir de formas antiguas y primitivas. La historia de la evolución de las plantas empieza con algas unicelulares que flotaban en la superficie del agua en los mares abiertos. Se supone que la forma de vida de estas algas era muy parecida al del fitoplancton actual, pero un poco más simple. Cada célula flotante tenía a su disposición todos los nutrientes y elementos necesarios para su subsistencia. Los grupos de células pudieron haber formado filamentos después de repetidas divisiones, además de que es probable que la vida abundara en las regiones más cercanas a las costas, donde las aguas eran ricas en sales minerales, arrastradas de la tierra por los ríos y arroyos. Se considera que el alga precursora de las plantas habría sido una alga verde marina multicelular, relativamente completa y compleja, que tal vez se encontraba diferenciada, lo mismo que muchas algas marinas costeras modernas, mismas que tienen un soporte y un área fotosintética superior. Se piensa que era orgánica y tenía un ciclo vital con alternancia heteromórfica de generaciones, características reproductivas que todas las plantas comparten, ya que la Tierra ofrecía muchas ventajas a los organismos fotosintéticos en la Tierra, mismos los cuales eran la luz que abundaba desde el amanecer hasta el anochecer, misma la cual no era filtrada por volúmenes de agua. El dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis abundaba en la atmósfera y circulaba con mayor libertad por el aire, cosa la cual no pasaba cuando éstas vivían en ambientes acuáticos. Pero el factor determinante y el más importante en mi criterio es que en aquellos tiempos la Tierra no estaba ocupada y por lo tanto no había forma de competencia, por lo que puedo concluir que fue un alga verde de la división clorofita, el antepasado de las plantas. Otra evidencia es la citocinesis en las plantas y en algunas especies de algas verdes, ya que el citoplasma se divide al formarse una placa celular en el ecuador del huso. Se piensa que la alga o planta ancestral debió tener las siguientes características: una cutícula protectora que cubre a las superficies aéreas y además retarda la pérdida de agua del cuerpo del organismo, misma la cual recibe el nombre de cutina. También una alternancia de generaciones bien definida, y los gametos de la planta ancestral tenían órganos de reproducción multicelulares, gametos rodeados por una capa de células protectoras no fértiles, además de que también desarrolló una capa protectora estéril en torno a las células productoras de esporas, los esporangios. Otra característica fue la retención de la unicélula fecundada, o también conocida como cigoto, dentro del gametangio femenino, arquegonium, y su desarrollo fueron sustituidos por una innovación absolutamente original: la semilla. Después de la transición a la vida terrestre, las plantas se dividieron en dos linajes independientes. Uno dio origen a las briofitas, que comprenden a los modernos musgos, los antoceros y los hepáticos o hepáticas. Y el otro linaje estaba comprendido por las plantas vasculares, mismas que comprenden aquellas que predominan actualmente toda la Tierra, o bueno, casi toda la Tierra, por lo cual suelen ser las más conocidas entre las personas comunes. Para sobrevivir sobre la Tierra, las plantas necesitaron desarrollar una estructura más fuerte y compacta, sustentada por raíces para fijarse a la tierra y absorber las sustancias nutritivas, como el agua. También necesitaron desarrollar las hojas para la fotosíntesis y finalmente órganos reproductores como las flores y las semillas, mediante los cuales los gametos pueden unirse a otros sin la necesidad del agua, como pasaba anteriormente cuando estas eran acuáticas, ya que esta misma era utilizada como medio de transporte. Según los registros fósiles más antiguos, las embriofitas aparecieron en un periodo devónico hace más de 350 millones de años, mientras que las plantas vasculares aparecieron en un periodo silúrico hace aproximadamente 400 millones de años.
Después de esto, las plantas vasculares experimentaron una gran diversificación y la evolución hasta nuestros días. Ahora bien, recapitulando y para resumir todo lo anteriormente dicho, podemos decir que las embriofitas es el nombre que se le da a las plantas terrestres, mismas las cuales surgieron de los mares, principalmente en las costas, y con el paso del tiempo se fueron adaptando a los cambios adversos que se les presentaban en la tierra, generando con ello diferentes capacidades que les permitieron subsistir hasta el día de hoy. Ahora bien, existen diversas relaciones y características que unen y relacionan a las embriofitas con diversas clasificaciones, por lo que en este momento me ayudaré del cuadro realizado por Ana María González del Instituto de Botánica del Nordeste con nombre Sargento Juan Bautista Carvajal, misma que a su vez se ayudó del sistema APG número 4 para la realización del mismo, siendo este el que nos explica la división de las briofitas en cetafitas, mismas que se encuentran actualmente extintas, y las plantas que considero las más conocidas y que nombramos como plantas vasculares, mismas que a su vez, como ya sabemos, se dividen en gimnospermas y angiospermas, como las dos divisiones o subdivisiones más conocidas, aunque realmente existen muchas más. Realmente no profundizaré en este tema, ya que considero se han sentado las bases de los conceptos que en este cuadro son utilizados, por lo que considero que es de fácil entendimiento para todos aquellos que tengan unos conocimientos base dentro del tema. Finalmente, las plantas nos proporcionan alimento, medicinas, madera y combustible, además de que le brindan cobijo a una multitud de seres vivos y producen el oxígeno que respiramos, manteniendo el suelo estable y regulando la humedad, además de que contribuyen a la estabilidad del clima, por lo que considero que la evolución de las mismas ha sido un gran acierto para la subsistencia tanto de ellas como del ser humano, por lo que bajo mis criterios y en mi opinión considero que son importantes en demasía para el ser humano y la subsistencia de este mismo. Y finalmente considero que con esto concluiría mi presentación, por lo que agradezco el tiempo de visualización del espectador y me despido no sin antes desearle un agradable día, tarde o noche según sea el caso, enviándole un fuerte abrazo y sin más por el momento considero que con esto finalizaría la presentación. Muchísimas gracias.